Vamos a hablar de arquitectura. La arquitectura es una de mis pasiones y por ser una de mis pasiones yo he dedicado mucho tiempo para hacer hoy de esa disciplina mi profesión. La arquitectura tiene una gran cantidad de referentes que han hecho aportes importantísimos en el desarrollo de la arquitectura moderna. Curiosamente, algunos de esos referentes no estudiaron formalmente arquitectura. Tadao Ando es un arquitecto con una grandísima influencia dentro del mundo de la arquitectura moderna, pero antes de su acercamiento al mundo del diseño dentro de la arquitectura, su profesión era el boxeo. Él era un boxeador profesional. Su primer contacto con la arquitectura comenzó en los viajes que hacía. En esos viajes lo que hacía Tadao Ando es conectarse con esos lugares diseñados con un criterio arquitectónico específico. Aquí lo que él hacía es analizar los espacios de manera espontánea, como si fueran libros abiertos. Ya en su desarrollo como arquitecto, Tadao Ando desarrolló una arquitectura claramente minimalista, donde hay varios elementos importantes: el hormigón como un elemento esencial, la luz natural y la relación clara con la naturaleza. Tadao Ando es uno de los pocos arquitectos autodidactas que ganó el premio Pritzker. ¿Qué es el premio Pritzker? Básicamente el premio Pritzker es como un premio Nobel de literatura. O sea, en el mundo de la arquitectura, el Pritzker es el Nobel de arquitectura. Para nosotros los arquitectos, el Pritzker es importantísimo. Hay algo muy interesante en Tadao Ando y es que su desarrollo creativo es muy libre, de hecho muy intuitivo, y para mí, de una forma muy sutil, transita por lo artístico antes de convertir estas ideas en diseños formales. En la arquitectura de Tadao Ando, los muros tienen un nivel de ejecución casi artesanal, extremadamente preciso. Y hay algo muy importante, y es que la luz, más allá de ser reconocida como una determinante natural física, es un elemento o un material más que se usa para la construcción del espacio. Frank Lloyd Wright, su contacto directo con el mundo de la arquitectura comenzó en los estudios de Louis Sullivan. Aquí lo que él hacía era hacer dibujos arquitectónicos, generar detalles constructivos a través de los planos, asistiendo al arquitecto Louis Sullivan en los diseños y en el acompañamiento en el desarrollo de las obras. Y más allá de ir desarrollándose en la técnica como delineante, Wright fue desarrollando una idea que se convirtió en un eje transversal para el desarrollo potencial de su obra como arquitecto. La forma debe seguir siempre a la función. A partir de esta base, Wright desarrolló una arquitectura que no se impone ante el entorno, sino que nace de él. Sus espacios rompen con las divisiones tradicionales, se abren, fluyen, y algo muy importante es que se adaptan a la vida de las personas, que desarrollan la habitabilidad en el espacio. Este enfoque transformó la manera de ver el espacio doméstico. Dejó atrás las casas cerradas, fragmentadas, para crear espacios con una continuidad más compleja, donde el interior y el exterior dialogan de forma continua. Para Wright, una casa no solamente era un simple refugio, era una extensión de la vida misma. Arquitectura orgánica, espacios abiertos y un diseño pensado específicamente para el complemento de la experiencia humana. Le Corbusier. Su formación comenzó desde las artes decorativas. Su primer contacto con la arquitectura también comenzó con los viajes que hacía. Lo que él hacía en esos viajes era observar y entender cómo las personas se relacionaban con el espacio, cómo era esa transición directa de funcionalidades de los espacios con relación a las necesidades que tenía la gente de habitarlo. Y aquí yo observo algo muy importante en el aporte de Le Corbusier en el mundo de la arquitectura, y es: sus proyectos siempre estaban atravesados por la intención precisa y clara de impactar el espacio social o las ciudades donde estos proyectos iban a ser implantados. Desde esas premisas, Le Corbusier visualizaba el espacio de otras perspectivas que no estaban para nada conectados con su época, y propuso un modelo completamente nuevo: ciudades organizadas, racionales, donde cada función tuviera su lugar preciso. Y en este orden planteaba separar con mucha claridad las zonas de vivienda, las zonas de trabajo y las zonas de circulación. Le Corbusier entendía la vivienda como una máquina de habitar, y ese concepto, la máquina de habitar, fue el concepto que representaba de forma filosófica su narrativa dentro del mundo de la arquitectura. Le Corbusier no solo cambió la forma en la que los arquitectos diseñamos los edificios, también cambió la forma en la que los arquitectos pensamos las ciudades. Mies van der Rohe. Con Mies, su primer contacto con el mundo de la arquitectura fue más directo, fue en el taller de su padre. Su padre era cantero. Aquí Mies trabajaba con la piedra. Su trabajo aquí era cortar, pulir y ensamblar materiales con mucha precisión. En ese momento no diseñaba todavía edificios, pero sí en ese momento empezaba a pasar algo que resultaría súper importante para su carrera como arquitecto. Aprendió a construir desde la materia, y este principio realmente es un origen importante en su obra como arquitecto. Luego, más adelante, empezó a trabajar en estudios de arquitectura, y a pesar de estar en diferentes espacios con diferentes conceptos o criterios, nunca perdió la influencia que había en ese principio. Cada material debía hablar por sí mismo, sin adornos innecesarios. Y aquí nace la frase que representa transversalmente su desarrollo y gran aporte en el mundo de la arquitectura moderna: menos
es más. Y esto no significa hacer menos por simplicidad, significa eliminar del material todo lo que no representa la base fundamental que debe representar cada material en la obra arquitectónica, su estructura, la relación del material con el espacio, sus proporciones. En los edificios de Mies van der Rohe nada está de más. El metal le permitió a Mies liberar los muros de su función estructural, creando así espacios más abiertos y continuos, donde las paredes ya no solamente encierran, sino que delimitan el espacio de una forma limpia y ligera. Y el vidrio, por su parte, disuelve de una forma magistral la frontera entre el interior y el exterior. En la arquitectura de Mies van der Rohe claramente no hay excesos, pero sí es evidente que hay un control absoluto del espacio construido. Luis Barragán. Luis Barragán fue el primer arquitecto hispano en ganar el Premio Nobel de Arquitectura. Su primer acercamiento al espacio construido fue precisamente desde lo técnico, desde la lógica de la construcción. Pero en uno de sus viajes a Europa cambió todo. Entró en contacto directo con la arquitectura mediterránea, patios, muros, luz, silencio. Y aquí entendió que la arquitectura no solamente se construye, se siente. A partir de este momento, su búsqueda fue completamente distinta. Barragán no diseñaba para impresionar, diseñaba para generar estímulos emocionales. Los espacios no son ni abiertos ni expansivos, son más bien introspectivos, contenidos, con una intimidad precisa que genera una elocuencia clara. En el desarrollo arquitectónico de Luis Barragán, el uso del color no era algo decorativo, era estructural. Muros intensos, profundos, que no solo definen el espacio, sino que generan atmósferas que al estar en el lugar amplifica la posibilidad de sensaciones, que hace de la experiencia del estar en el lugar un escenario para el ritual. Claramente con Barragán el color no solamente se mira, se experimenta con la totalidad del cuerpo y a partir del cuerpo con las emociones. La luz entra de forma controlada, no ilumina todo, sino que revela elementos del espacio poco a poco a medida que la habitabilidad se va desarrollando. Hay otro elemento muy importante en la arquitectura de Luis Barragán y es el agua, que es un elemento silencioso, que no busca el protagonismo, pero que sí aparece como un elemento transversal y poético en el desarrollo de la obra. Todo en la arquitectura de Luis Barragán está pensado para provocar una emoción. Silencio, contemplación, intimidad, ritual. Muy interesante, ¿no? Todos estos referentes no fueron a una universidad para pasar por un programa de arquitectura para estudiar formalmente esta disciplina, pero transformaron la mirada dentro del mundo de la arquitectura. Para mí, estos casos revelan algo fundamental. La arquitectura no es exclusivamente un producto académico, sino una disciplina que se abre a la observación, a la experimentación, la contemplación, la sensibilidad. Aunque la formación académica cumple un papel indispensable en el desarrollo de la disciplina, la innovación en muchas de las ocasiones surge desde los márgenes. Aquí se juntan distintas posturas y visiones. La postura académica, también otras disciplinas que están conectadas con materialidades y formas de entender el mundo que parten de una diversidad que no vienen precisamente desde la formalidad. Aquí yace un poder indescriptible, para mí sin límites, porque en ese sentido las posturas disruptivas de quienes se atreven a salir de un marco y de unas premisas establecidas para contar una nueva historia generan experiencias que pueden ser completamente inspiradoras desde otros lugares y no precisamente desde el ámbito formal. Al final, en tu experiencia personal, si eres arquitecto muy bien, pero si no eres arquitecto y en tu experiencia, conéctate con el sentido profundo de la práctica que estás desarrollando hoy y convierte esto en una fuente de experiencias inigualables que propongan nuevas formas de escribir y compartir la historia. Ahí está.